llamaste y me salvaste. Bendiciones, Joel Santiago de DJ Cristiano. Y en esta edición tengo aquí como invitado a Eli Santiago. Santiago sí, porque es mi hermano Eli Santiago. Y queríamos traerlo en este día para ustedes porque tenemos un anuncio importante y además tenemos que sea de bendición para ustedes. Y tenemos a Eli Santiago, que es mi hermano de sangre, pero también él tiene un podcast que está trabajando y que lleva tiempo, que se llama Vive tu sueño, no tus miedos. Y es un podcast que ha hecho de bendición para mi vida. Mucha gente también, ¿verdad?, ha comentado, le gusta la información que él lleva. Y estuvo un tiempo de descanso, ¿verdad? Y ahora viene ese nuevo comeback, como quien dice, nueva temporada. Y queremos compartirlo con ustedes, mi gente de DJ Cristiano, a la gente que escucha el app de DJ Cristiano Chicago también, lo de Facebook, y por YouTube, Joel DJ 7. Y queremos compartirlo con ustedes y damos bienvenida a Eli Santiago. Eli, ¿cómo tú estás? Oh, gracias, Joel. Estamos acostumbrados a los aplausos y todo, pero estamos en tipo podcast. Ajá. Gracias, Joel, por estar aquí. Gracias por venir. Por invitarme a tu podcast. Una bendición tremendo. Y gracias a todos, ¿verdad?, los que nos están escuchando. Y saludos y bendiciones también a todos. Para mí es un privilegio, una bendición que me hayas podido invitar aquí para hablar de este tema que es mi pasión y sé que, como estás diciendo, es de gran bendición y va a ser de gran bendición para muchas de las personas que nos están escuchando y no, sí, viendo. Tremendo. Y vamos antes de, para los que quizás no lo han conocido, quizás, ¿verdad? No han entrado al podcast, quizás no entienden. Vamos a darle como un poquito un recap de qué se trata Vive tu sueño, no tus miedos. ¿De dónde viene ese eslogan? El podcast, que también, ¿verdad? Exacto. Es una tremenda, ha sido un viaje, ¿verdad? Es como John Maxwell dice que el éxito no es un destino, sino es un viaje. Y hemos estado en este viaje desde el 2020, en plena pandemia. El primer episodio salió en junio del 2020. En plena pandemia empezó. En plena pandemia. Entonces, básicamente, los que no me conocen, yo siempre he sido un educador. Mi pasión es educar. Desde muy joven es lo que me apasiona, es lo que llevo en la sangre. Enseñar, instruir. Y más que nada también crear curiosidad en la gente, ¿no? Porque yo creo que es bien importante que nosotros podamos expandir nuestra mente, expandir nuestro crecimiento de esa manera, ver cómo podemos crecer. Y siempre me apasiona ayudar a la gente en ese crecimiento. Creo que estamos viviendo una época donde las personas hace falta que tal vez profundicen un poquito más, que den un pensamiento, tengan un pensamiento más crítico, profundicen de dónde viene nuestro comportamiento, de dónde viene examinemos también nuestras creencias. O sea, estamos viendo un mundo donde normalmente yo tengo una pregunta, la pongo en internet y lo primero que sale lo repito, y esa es toda mi profundidad. Okay. Google es nuestra profundidad. El Google, exacto, no tan solo el Google, sino que tomo la primera frase, ya sé del tema. Entonces, vive tu sueño, no tus miedos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, porque vive tu sueño surge de años que yo he estado estudiando el crecimiento, estudiando por qué hace la gente crecer. Y básicamente, cuando yo comencé con esto del podcast, yo me encontraba en un momento en mi vida que me hice esta pregunta. Yo vi una vez este comunicador que dijo este tema. Dijo, tú estás viviendo tu sueño, estás viviendo una pesadilla. Y yo lo seguía a él se llama Les Brown. Y eso fue mucho antes de salir del podcast. Estamos hablando del 2015, 2016. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vi eso, me pregunté, empecé a preguntarme a mí mismo, oye, Eli, tú estás viviendo el sueño. Y cuando hablamos sueño, la gente muchas veces piensa que
estar en una isla, estar de vacaciones. Sí, sueño como que no Exacto. tener deuda, que me den 3, 4 semanas de vacaciones en Hawái, todo eso. Eso es lo que piensan cuando son los sueños. Exacto. Entonces, pero vivir tu sueño entonces es más bien acercarte a tu propósito, que estás produciendo. Es como una planta, un árbol que da manzanas Ok. y no está produciendo manzanas. O sea, un árbol está llamado a producir un fruto. Okay. Entonces, cuando tú no estás produciendo el fruto para el cual tú fuiste llamado, pues tú no estás viviendo ese sueño. Tú estás viviendo tal vez la pesadilla, porque no hay nada más angustioso de que tú no te sientas que en tu vida, que tu vida tenga un significado o tenga propósito, porque Dios te diseñó con ese chip. Sí, para que sea un propósito en tu vida. De tener ese propósito en la vida. Así que bien, eso fue una de las cosas que empezó a motivarme. Yo dije, a pesar de haber logrado muchas cosas, llegó un momento en mi vida que empezamos a hacernos estas preguntas. O sea, estas preguntas, en realidad yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Puede ser que esté haciendo muchas actividades, pero no enfocado en aquello, eso específico que tú tienes que hacer. Y por muchos años yo siempre he estado buscando, bueno, tú lo sabes que sí, ¿no? buscamos en negocio, en la iglesia, múltiples funciones que hacíamos y todas eran buenas, me llenaban siempre que yo podía estar enseñando, pero siempre hay algo, Dios va preparando tu historia para entonces, es un cúmulo de cosas que van pasando en tu vida, donde Dios te va dirigiendo entonces a llevarte a algo más específico. Y ese es el principio de este viaje hasta que llegamos al podcast, ¿no? Al podcast. Eso fue esa. Sí, porque ya estabas trabajando, vive tus sueños, no tus miedos, tenías, estabas preparándote para eso y decidiste hacer ese podcast. Porque dijiste, ahora mismo llegó la pandemia y dijiste, voy a hacer el podcast, vive tus sueños, no tus miedos. Ajá. Exacto. Y entonces, vive tus sueños, no tus miedos, porque el mayor obstáculo de nosotros es el miedo. El miedo. ¿Y qué es lo que sucede con esto? El miedo es más profundo de lo que nosotros imaginamos. Entonces, que yo empecé a estudiar este tema porque yo empecé a entender ¿cómo es posible que yo tenga miedo si yo he predicado, yo he hecho tantas cosas desde los 17 años? Yo creo que, bueno, ya cuando estábamos en la Iglesia Nueva Vida, haciendo conferencias, estudiando, hablando en público. Que cualquiera persona diría, no puedes tener miedo de hacer tantas cosas porque ya estás acostumbrado a hacer esas cosas. Pero yo entendí, había unas áreas en mi vida donde yo me estaba aguantando y hacer la transición, para que tengas una idea, hacer la transición nada más para hacer un video. No es lo mismo tú estar hablando, yo puedo hablar en una iglesia a 100, 200 personas, 1000 personas, no importa la cantidad porque me fluyo ahí. Oye, pero hablar en una cámara, esto no lo podía hacer. Daba vueltas y vueltas. Entonces, eso es un ejemplo. Y ahí empecé a descubrir que el miedo es más profundo. Lo que sucede, mira lo que pasa, Joel. La gente disfraza el miedo y le ponen otros nombres. Por ejemplo, cada vez que tú dices que estás estrés, es un miedo. Por ejemplo, ¿qué es la preocupación? La preocupación viene siendo también un miedo. Exacto. Estás preocupado por algo. Porque si no tuvieras miedo que algo pasara, no te preocuparas. Exacto. Entonces, todos tenemos que entender que el miedo está en todas partes. Y a veces no lo vemos así. Y no lo vemos así. Entonces, esa es ¿cómo te digo? El eureka moment mío, que yo dije, wow, no, esto sí, es algo que afecta. Entonces, por ahí seguimos, por ejemplo, y yo decía, a mí tiendo a ser perfeccionista, y cuando yo empiezo a analizar por qué yo soy perfeccionista, porque yo quiero que todo sea perfecto, y que no existe la perfección. Entonces, es otra, y cuando tú estás siendo perfecto, pues entonces tú tardas en hacer las cosas porque quieres que todo salga bien. Cuando en realidad el más profundo es que tienes miedo que algo salga mal. Salga mal, exacto. O sea, no es que eres perfecto, sino que tienes el miedo que salga algo mal y esto correcto. Si seguimos profundizando, bueno, esto es un tema bien profundo. Sí, no, claro. Tuviéramos aquí como 5 o 6 horas. Si seguimos profundizando, por ejemplo, todo lo que amenaza lo que tú crees de ti mismo, por ejemplo, tú lo vas a proteger porque tienes miedo también de que alguien
que toquen tus creencias, por ejemplo. ¿Ves? Exacto. Y por eso una persona es bien difícil que analice sus creencias y como te digo, las retes. Pero yo tuve que hacer eso también, retar todas esas creencias. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, yo me puse a pensar, ¿cuál es la experiencia más aterradora que yo he vivido en mi vida? Pues la experiencia más aterradora que yo viví fue cuando estaba pasando la ansiedad crónica y pasé trastornos de pánico, lo que la gente llama ataque de pánico. Ataque de pánico, pues entonces, correcto. Entonces, eso fue la experiencia más aterradora que yo pasé y que pude superar. Y yo dije, todo entonces empieza a encajar. Ok, vive tus sueños, no tus miedos. El miedo más aterrador que yo pude pasar y que todo el mundo puede pasar, los que no han pasado por trastorno de pánico, ese es el miedo más aterrador. No hay miedo porque tú crees que vas a perder la vida en ese instante. Sí, sientes que te asfixias, te quedas sin aire y todo. Sí. Múltiples síntomas que podemos entrar. Pero entonces ahí yo dije, sí, yo quiero que mi experiencia con la ansiedad pueda servir. Y así fue que empezó el podcast. Porque empezó con lo de ansiedad. Sí, todos los episodios, si tú ves a los episodios al principio, todos tenían que ver con mi experiencia y lo voy a seguir haciendo porque, Joel, tú te puedes sorprender la falta de conocimiento y la falta de conocimiento que hay en las iglesias cristianas, en la religión, en todo eso. Hay mucha falta de conocimiento porque cuando yo entré a eso, y yo lo explico en el podcast, cuando yo estaba pasando por eso, yo no encontraba a alguien que, inclusive psicólogos que yo fui, no sabían del tema. Yo te puedo decir en confianza que yo te puedo hablar tal vez un poquito más del tema que hasta muchos psicólogos que no han entrado en eso, que no han profundizado en eso. ¿Pero por qué? Porque yo quería estar bien. Yo tenía que conocer. Exacto. Pueden buscar el podcast en cualquier plataforma, lo que es iPhone, Android, ¿verdad? Sí. O en su app de podcast, mayormente pueden conseguirlo, así mismo como Vive tus sueños, no tus miedos, Eli Santiago, y lo pueden conseguir para que vean y escuchen el comienzo de eso, pero de lo que estaba hablando Eli Santiago, de la ansiedad y todo, porque estamos haciendo un recap de lo que es el podcast de él. Exacto. Y es importante que la gente, pues, queremos hablar, que conozca de dónde salió ese podcast que está tremendo, que lo escuchamos y todo, y mucha gente lo escucha. Y entonces, estaba diciendo sobre la ansiedad. Sí, entonces ahí es el que comienza, los miedos, y poco a poco va tomando una forma. Y ahora básicamente la estructura que tiene es que son dos propósitos que yo quiero con el podcast. Va a ser informar y también dar la curiosidad para que la gente investigue. Yo no soy la única fuente. Lo que yo traigo en el podcast es una combinación de años y de distintas fuentes. Para que la gente le pueda ayudar. Exacto. Y la gente también cristiana, la gente que tiene a Dios, pueda también entender la parte de dónde sale todo esto, cuál es la ciencia detrás y cuáles son las herramientas espirituales también. Entonces, todo esto es bien importante porque hay mucho desconocimiento. Ahora hay más conocimiento que cuando a mí me dio, pero yo no pude encontrar la ayuda. En ese momento no es como ahora que tú... Pero también hay mucho conocimiento erróneo, como estabas diciendo. Mucha gente busca la información y no... Porque alguien comentó algo, dijo, pues esto me aplica a mí, y no se educa quizás con la fuente correcta. Correcto. Entonces yo quiero también crear esa curiosidad que la gente entonces haga también su asignación, su investigación. Y hay muchos, como tú dices, muchos errores. Por ejemplo, hay personas cristianas que piensan que la ansiedad es una debilidad. ¿Okay? Como no es una debilidad, sino que hay muchas personas que son más propensas a otras para caer en ansiedad. El hecho de que tú no te sientas en esa área un poco más fuerte no significa que la otra persona sea débil. ¿Okay? Porque hay un cúmulo de cosas que pueden estar encerradas dentro de la persona que entonces pueden llevar a ansiedad. Pueden haber traumas en su vida que estén saliendo, tensión acumulada por muchos años. Son muchas cosas, pero si no conocemos el tema, entonces entramos a juzgar o
muchas veces creemos, Joel, que la medicina de nosotros es para todo el mundo también. Sí, también. O sea, a mí me Exacto. funciona, por eso que yo en el podcast yo dije, mira, hay muchos temas, distintos temas donde digo 5 ideas para mejorar la ansiedad, 7 ideas para mejorar tu autoestima, por ejemplo. Son varios de los títulos. Siempre voy a tratar de llevar esos cortos pasos prácticos que tú puedas poner en tu vida, y hacerlo. Pero siempre tenemos estas frases, clichés que estamos acostumbrados, que no están mal, pero hay que entonces profundizar un poquito más. Lo que me funciona a mí no va a funcionar a otra persona. Exacto. Y esa es la idea de tener esos recursos, y el podcast que estás llevando es una manera de un recurso no tan solo para cristianos, sino también para toda la gente, toda la gente que esté pasando quizás una ansiedad, que lo puedan compartir, decirle, mira, yo tengo una persona que sigue un podcast que pasó quizás por eso, porque quizás a veces también no lo hemos pasado nosotros, no lo podemos identificar. Y la mejor manera es buscar herramientas. Mira, esta persona pasó por esto, te puede ayudar. Busca este podcast, sigue a esta persona que tiene varios consejos y podemos ayudar a otros también. Exacto. Es como yo le digo a las personas también, mira, esto es lo que me funcionó a mí. Y no tan solo, a veces también busco, entonces, mira, esto es otra forma que es otra forma de verlo. Y la idea es que las personas pueden tener distintos recursos, porque yo no puedo pretender que la misma medicina que me hizo efecto a mí, pues haga efecto a otros. Entonces, muchas veces ese es el error que yo creo que se comete. Le decimos, no, mira, tú lo que tienes que hacer es esto. Si yo pasé por esto y mira, eso no es nada. Eso se te quita. Exacto. No, porque para la persona, es que cuando tú lo vives, tú puedes entender a la persona. Exacto. Pero lo que está pasando a la persona, esa es su realidad. Es bien difícil, bien diferente. Es esa realidad. Entonces tú tienes que llegar a esa realidad para poder entender a esa persona y poder entonces ayudarla. Comprenderla, ¿no? Sí, es muy importante, porque a veces cometemos ese pequeño error que, como no hemos pasado por eso, pensamos que no, eso no es nada, tú lo puedes resolver, pero realmente ese problema, esa ansiedad o ese caso particular de esa persona, para él es su tormenta, para él es como su pesadilla. Y entonces el podcast se trata de que puedas vivir ese sueño y no el miedo, porque el miedo lo que hace es que te quiere paralizar, ese miedo. Y entonces el podcast se trata de darte esa herramienta de que quizás ahora en un momento no puedes ver ese sueño, pero que lo vayas viviendo poco a poco y vayas saliendo de ese proceso y vayas venciendo. Exacto. Ahora mismo el podcast tiene 2 propósitos. Y es que tengas una vida feliz y de significado. Esos 2 propósitos. Para llegar a esos 2 propósitos, ¿cuáles son los vehículos? Pues el vehículo de la felicidad es el vehículo de alcanzar tu propósito. Pues entonces yo te enseño cómo hablamos mucho de propósito, de éxito, de cómo alcanzar eso, cómo buscarlo. Entonces, esos son los vehículos. Entonces, vencer tus miedos no es un fin. Vencer los miedos no es un fin. Vencer los miedos es un vehículo que entonces te va a llevar a tener una vida de más paz, más tranquilidad. O sea, que si vamos a ver, esos son los propósitos que yo quiero llevar a la gente. Y el podcast es otro vehículo más donde tú te puedas montar y decir, ok, tengo esta herramienta para vencer mis miedos. Ahora voy a tener una vida de más tranquilidad. Tengo este método para tener éxito. Pues ahora voy a tener una vida de significado, que Dios nos ha llamado a todos a tener una vida de significado, una vida de éxito. O sea, una vida de éxito según lo que Dios ha depositado en tu vida. Porque eso es otra cosa. Queremos el éxito, pero nuestra formación de éxito es el éxito que tiene fulano o mengano o otra persona. Sí, ahora con lo de las redes sociales, que se ve mucho éxito falso, que no es real. Exacto. Y entonces mucha gente más frustrada, se pone más ansiosa todavía, porque están viviendo fulano de tal que tiene, y quizás no es real, quizás una aparentación por lo que es Instagram, por las redes sociales, porque eso ahora la gente se mide por las redes sociales. Y ese es básicamente el problema, que la gente está midiendo. Aquel fulano tiene esto, tiene aquello, le va bien, y tú realmente no sabes si le va bien o no. Y crea esa ansiedad. Has dado un punto clave. Inclusive, hace poco salió una whistleblower, una persona que trabajaba en Facebook, y sacó pues
muchas cosas internas donde ellos saben que, por ejemplo, Instagram a los adolescentes está creando mucha ansiedad y muchas personas deseos suicidas y todo. ¿Por qué? Porque los adolescentes son más vulnerables. ¿Y qué sucede? Cuando ellos ven el feed y ven todos estos cuerpos súper perfectos, ven estas mansiones, inconscientemente se están comparando. Okay. Entonces, eso es una de las cosas, uno de los episodios de mi podcast donde yo hablo de la autoestima, es que tú no te puedes comparar. Entonces, muchas veces comparamos nuestro capítulo 1 con el capítulo 10 de otra persona. Exacto. Y siempre que tú estás comparando, siempre, y a mí me ha pasado, o sea, esto es el problema, muchas veces que yo digo, no, yo estoy haciendo esto por mis propios errores también, por mis propios fallos. Es que tenemos una pantalla de perfección y de que no todo sea positivo en mi vida y nada negativo. Yo creo en positivismo, creo en ser optimista, pero yo no puedo sacar lo negativo, ¿me entiendes? Exacto. Porque lo negativo es lo que me enseña, es lo que me da dolor. Yo no puedo pretender que toda mi vida sea una vida positiva, porque lo negativo en el dolor es que entonces yo también voy a aprender. Sí, tú no puedes estar todo el tiempo riéndote porque ¿qué vas a aprender cuando venga una situación difícil en tu vida si todo lo has querido descartar, como ponerlo al lado? No, esto. Y cuando viene a veces te va a acumular. Y hay que crear la ansiedad porque te acumula. Exacto, reprimen. Reprimes tanto que vienes a ver y te sientes, de momento te puede caer una situación que no puedes reprimir y empieza a caer todo encima. Y es una batalla porque cada vez que tú ves ese feed y ves algo que tú tal vez anhelas, te dije, yo anhelo que siempre has anhelado y ves otro que lo está teniendo, inconscientemente tienes que ser muy fuerte o tienes que darte cuenta, y eso tenemos que hablar de autoconciencia. Entonces, que es otro tema, pero cada vez inconscientemente tú vas a compararte y después que tú veas el feed y lo pongas a un lado, analízate cómo te sientes. Y vas a encontrar que, oye, no te sientes tan bien. ¿Ves? A veces sí, a veces no, pero si te das cuenta, eso trabaja en el inconsciente. Tú no estás consciente de eso, al menos que despiertes del piloto automático y digas, no, espérate, ¿qué yo estoy haciendo? O sea, que mi recomendación a todos los que están escuchando, cuando estén haciendo algo, pónganse a pensar, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo este feed, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy experimentando? Si hiciéramos eso un poquito más. Si lo tomamos con calma, en vez de estar... Exacto. ¿Cómo me siento cuando veo esto? Y yo lo he hecho y a veces me he atrapado yo mismo. Hey, espérate. Y oye, y viene ese pensamiento, pero mira que tiene eso y tú no. Sí, porque son cosas que a veces uno quiere lograr, ¿me entiendes? Uno puede ser, exacto. Uno quiere lograr esas cosas. Ajá. Entonces, no, yo quiero, como ejemplo, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer una radio, y son cosas que el proceso es frustrante, porque es frustrante. Por ejemplo, yo te puedo decir, hablando claro, yo cuando llegué aquí a Chicago, yo estoy buscando una radio cristiana, FM, y cuando te das cuenta que aquí no hay ninguna radio FM, y tú dices, ok, ¿dónde uno va a participar? O lo que uno va a hacer. Pasan unos años frustrantes en que, igual que el negocio de DJ cristiano, que no hay DJ y esto, y tú dices, espérate, pero ¿cómo va a ser una ciudad tan grande? Comparado a nosotros vinimos, que es Puerto Rico, donde hay tantas estaciones FM, donde hay tanto, tú dices cristiano, y dices, pues tú vas a Estados Unidos, que por lo menos Illinois, Chicago, es grande. Tú dices que Puerto Rico cae como 20 veces aquí. Tú dices, aquí vas a encontrar como más 20 estaciones. Aquí tú vas a encontrar tanta cosa. Y cuando te das la realidad, que no es así, es chocante. Es chocante. Es como tú mismo dices, ese camino al éxito está rodeado hay muchas frustraciones en este camino. Y cuando tú quieres hacer ese propósito, llevar ese propósito en tu vida, te vas a encontrar, es muy difícil. Es muy difícil. Yo te felicito a ti porque, como yo siempre te he dicho, al principio yo te veía ahí luchando. Y ahora, pues gracias a Dios, pues mira, se están viendo los frutos. Pero tuviste esa consistencia, ¿verdad? Es como esta historia de esta nadadora que se tiró a nadar una distancia bien, bien larga. En el proceso vinieron algas, se sintió mal del estómago. Entonces, cuando llegó a la otra orilla, todo el mundo la ovacionaba, le decía, wow, qué persistencia tan tremenda. Y ella lo que dijo en ese momento, dijo, pues, esto no es persistencia. Persistencia es todos los meses que yo me levantaba a las 5 de la mañana, sin nadie, que nadie me viera para yo nadar, para yo practicar.
Eso es persistencia. Exacto. Entonces la persistencia, la gente ve el fruto y la mayoría de la gente dice, bueno, qué fácil. O ven, por ejemplo, un jugador tremendo, wow, qué fácil, Michael Jordan, tremendo. O que un beisbolista, ay, si lo único que hace es Sí, patear están viendo la bola. el éxito, pero no Exacto, han visto... están viendo simplemente el fruto, pero no están viendo el proceso de la siembra. El proceso de la siembra es cuando nadie está contigo. El proceso de la siembra es cuando nadie cree en ti. El proceso de la siembra es la soledad. El proceso de la siembra es cuando Jesús, por ejemplo, cuando Jesús estaba en Getsemaní, que todo el mundo se quedó dormido. Ese es el proceso. Ahí es donde nosotros tenemos que ser persistentes. Porque, como dice la palabra, el mismo Dios que te va a escuchar en privado, en la persistencia, es el que va a hacer que los frutos la gente los conozca. Y es importante que los conozcan no por mi ego, sino porque tú tienes un propósito y ese propósito tienes que llevarlo a la gente. O sea, Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Entonces, el propósito de nosotros es servir. Y es todo lo que hagamos. Claro, nosotros quisiéramos vivir de lo que nos gusta, nos apasiona. Exacto. ¿Verdad? Sí, claro, no, ¿verdad? Vivir de eso. Pero el propósito es, cuando tú tienes un propósito de servir, en realidad, tú lo vas a hacer, no importa el dinero. Exacto. Y por eso es que tú y yo y muchas personas, pues, estamos haciendo esto. Oye, sí, este está tremendo. Estamos con Eli Santiago. Él es mi hermano en Cristo, mi hermano en sangre, mi hermano de todo. Él me conoció primero antes de yo conocerlo a él. Sí, porque yo nunca había pensado en eso. Sí, tú me conociste primero, yo no te conocí. Cuando yo caí en cuenta quién era mi hermano, ya tú sabes quién yo era primero. Pero nunca en mi vida había visto eso de esa manera. Sí. Pero estamos trabajando el podcast, que está tremendo. Hemos escuchado, hemos compartido. Viene la segunda, como decir, la segunda temporada del podcast de Vive tu sueño, no tus miedos. Puedes buscarlo en todas las apps de podcast, que obviamente, sí, gracias a la tecnología, todo mundo tiene... Ahora también, en la página de Facebook está en audio también. En audio. Todos los episodios están en Facebook, también está en YouTube, pero en la página mía de Facebook, coach.eli2. Coach.eli2 sí, en Facebook. Esa está en audio completo. O sea, cada vez que lo actualice va a estar por ahí. Tremendo. Más tienes unos videos también. Todos los podcasts están en video. Están video. O sea, los primeros 4 no están en video, pero todos los demás, ya desde el episodio 5, están en video. Entonces ahora lo nuevo es que van a estar también por Facebook y van a estar tremendo. Ya están por YouTube, pero van a estar saliendo. El YouTube, tu canal de YouTube, ¿cuál es el canal de YouTube? Coach Eli Santiago. Tienes que buscarlo, si tienes que poner Coach Eli Santiago. Lo bueno es que si tú buscas Vive tu sueño, no tus miedos en Google, lo primero que te va a salir es el podcast mío. El podcast. Porque parece que el nombre, tú sabes, no es tan, común. Si pero buscas, está bien porque si es original, el nombre, la gente lo puede cachar. Sí, si tú buscas en Google, Vive tu sueño, no tus miedos, así como está, vas a ver la foto mía y vas a ver entonces otras cosas que no tienen que ver con el podcast, pero vas a ver, porque está en muchas plataformas. Las más conocidas pues son Apple Podcasts y Spotify. Pero también el YouTube, para la gente que a veces quiere ver el video, quiere conocer, también está el YouTube. Hay muchas herramientas en estos tiempos, porque están los podcasts, está YouTube. Mucha gente está, ¿verdad? Conectada. Quizás si estás trabajando y todo, pues mejor escuchar el podcast. No exacto. Te interrumpe. A mí, y otra de las razones que yo tengo el podcast es porque yo soy un fanático de los podcasts. Ya, o sea, sí, yo desde antes, yo siempre he sido un fanático de... Es la mejor manera de aprender. Yo soy ¿cómo se llama? Un adicto a leer la lectura de libros. Siempre he estado leyendo libros. Si uno está manejando y se pone el podcast. Y siempre, exacto. Yo escuchaba libros en audio. Siempre estoy escuchando algo. Y en el tema de ansiedad, yo todos los días estoy estudiando de ansiedad. Ya sea por podcast, ya sea viendo otras personas, todo el tiempo. Por eso es que entonces tú puedes fluir, ¿no? Y cuando tú te concentras en ese tema, eso es lo bueno para que tú puedas dar unos episodios de calidad. Por eso hemos traído este tema aquí a DJ Cristiano. Tenemos el app DJ Cristiano, totalmente gratis. Puedes bajar en cualquier de las tiendas, ¿verdad? Apple Store, Google Play. DJ con mucha música, también programación, igual que
esto que estamos trayendo ahora, y también DJ Cristiano Chicago en Facebook, y yo el DJ 7 en YouTube. Todos estos temas que estamos trayendo es para ayudar a toda esta gente que, ¿verdad?, está buscando esas herramientas y dice, estoy pasando por ansiedad, estoy pasando por estos problemas, ¿por qué la parte de coach? Porque mucha gente decía Eli Santiago, pero ¿por qué la parte de coach? Para que no entienda, explícale el coach, porque va a decirle, adiós, ¿por qué tengo que buscar el coach? Que eso es importante. Sí, porque básicamente cuando yo empezaba a adiestrar a la gente y demás, me empezó a interesar esa línea del coaching, pero más que nada, mucha gente y más que todo la iglesia empezó a llevarme coach. Entonces, este es mi coach y yo no sé, yo estaba ayudando también, ayuda a personas a hablar en público en el sentido de crear sermones y todo eso. Y entonces empezaron a llamarme también así. Aparte de que también estudié coaching con John Maxwell y todo eso, pero me interesó también el coaching, entonces me quedé, empecé a decir, coach, soy tu coach, Eli Santiago, pero en realidad pues lo que me apasiona a mí es educar. Yo soy más bien un educador, pero me apasiona también el coaching porque es una herramienta para tú ayudar a la gente. El coaching no se trata de básicamente entrenar a la gente, sino que ver que las personas descubran por sí mismos a través de preguntas. Eso es lo que hace un coach. Un coach te va a hacer muchas preguntas para que tú saques los bloqueos mentales que tienes y puedas continuar y alcanzar la meta. O sea, lo que hace un coach es básicamente, tú quieres llegar de punto A a punto B, pero hay muchas cosas en el camino. Pues entonces, ¿cómo yo libero eso? Pero lo próximo que se va a estar realizando es que yo voy a hacer o a programar unos programas de coaching, debo decir, para ayudar a las personas con ansiedad. Que eso es algo que está en mi corazón. Obviamente eso no es tratamiento, porque nosotros no damos tratamiento, no diagnosticamos. Es bien importante. Lo que hace un coach es un proceso educativo de ayudarte, es como un acompañamiento, porque a veces nosotros no podemos ver lo que tenemos de frente. Exacto, te de identificar. El trabajo grande del coach es que tú llegues a una autorrealización, una autoconciencia. Tú seas consciente de lo que está pasando. Porque el coach está preparado, ¿verdad? Yo he estudiado mucho lo que es NLP, que es programación neurolingüística. Y eso es bien importante para el coaching, porque entonces el coach lo que te va a tratar de hacer, nosotros pasamos un 50% de nuestra vida no consciente de lo que estamos haciendo a diario. Entonces, sí, mayormente es verdad, porque a veces cuando te montas en el carro y vas a manejar tú quieres un lugar que vas nuevo, pero estás acostumbrado a irte para quizás ahí está el trabajo, automáticamente coges la ruta o tomas la ruta y tú dices, pero yo no venía para acá. Subconscientemente. Exacto. O cuando llegaste al lugar dijiste, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo llegué? Entonces mi pregunta es, ¿quién estaba conduciendo? Si tú no estabas consciente de lo que estabas haciendo. Exacto. Entonces ese es el subconsciente. Entonces los coaches pues estamos adiestrados a trabajar con esa parte para que tú estés consciente, más consciente. Por ejemplo, estamos un 50 y un 50. Si podamos llevarte a que usted esté un 10%, un 40% más, por ejemplo, debo decir, en vez de un 50, este es un 60% más consciente de tus acciones. Eso va a dar una ventaja y te va a dar un crecimiento en tu vida. ¿Ves? Y eso es lo que básicamente te ayuda el coach. Pero yo quiero concentrarme en un programa especial donde la gente se pueda ayudar, que ya lo he estado haciendo informalmente con muchas personas. Tremendo. Entonces es muy importante que busques el podcast de Eli Santiago, Vive tu sueño, no tus miedos, para que te enteres también no tan solo de esa ayuda, sino lo que va a trabajar como coach. Y eso está muy bueno, me gustó eso. Eso es una herramienta que yo creo que mucha gente necesita. Y esto va a ser bien especial porque vamos a combinar la fe, o sea, la fe con la ciencia de lo que es ansiedad, pero también combinado con la fe y con el cuerpo también. O sea, es un complemento de las cosas. Darte información. Primero tú tienes que, para tú salir de la ansiedad, necesitas información de lo que está pasando contigo. ¿Ok? Información
de qué está pasando con tu cuerpo y cómo relajar tu cuerpo. ¿Okay? Okay. Y trabajar con tu mente. Entonces, con todos los pensamientos erróneos que pueden estar provocando eso. O sea, que son varias fases. Sí, entonces, que normalmente tienes pues cosas que no están correctas y que estás pensando incorrectamente y eso te crea también la ansiedad. Correcto. Entonces, yo he estudiado mucho, pero no he visto tal vez un programa integral de esa manera para personas, aunque no es para todas personas, pero muchos que se van a beneficiar son personas de fe. Porque o sea, una persona que te integre una información de datos científica, o sea, que tú conozcas tu cuerpo, qué está pasando, la química de tu cuerpo, por qué tu cuerpo está a esa defensiva. Porque lo primero que vas a aprender es que la gente habla de ataque de ansiedad y habla de ataque de pánico. Para empezar, le llamamos así, pero no son ataques. Son unas reacciones normales que el cuerpo tiene. Entonces, cuando tú empiezas a entender, ok, mi cuerpo está reaccionando así, son una señal. Es simplemente eso. Una señal. Es más, todas las cosas, depresión, ansiedad, es una señal. Es una señal que algo está pasando en tu inconsciente, en tu subconsciente. Algo está pasando. Detente en el camino para ver qué está pasando. ¿Ves? Entonces, las personas no quieren, es que el problema es que las personas no quieren sentir la ansiedad. Y como no quieren taparlo y yo lo comparo con el sentido que nosotros tenemos, el detector de dolor que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos, nuestro cuerpo tiene un detector. Si tocas algo caliente, vas a reaccionar correcto. Si te pones a pensar qué función cumple ese detector de dolor que nosotros tenemos. Eso es una función de avisarte que hay un peligro, que algo no sigas, detente. Exacto. Es proteger y darte una señal de que algo no está bien. Por ejemplo, te protege cuando vas a poner tu mano en algo caliente, te hace retirarla de inmediato. Ahora, si sientes un dolor interno, ¿qué es eso? Es una señal. Una señal. Pues el sistema de ansiedad es lo mismo. O sea, yo no puedo decir, yo no quiero sentir ansiedad, porque eso es un aviso de que algo está mal. Es que también quieren vivir todo positivo, todo está bien, yo no quiero sentir ansiedad. Yo estaba escuchando a alguien que estaba diciendo el positivismo tóxico. Y eso me llamó la atención. Y me puse a pensar, el positivismo tóxico. Ahí llega el momento que tal vez queremos ser tan positivos que negamos ciertas realidades de nuestra vida. Entonces yo no puedo negar las cosas porque si no hay aceptación, pues tampoco hay recuperación. O sea, si yo no acepto lo que está mal, ¿cómo yo lo puedo arreglar? Si yo no estoy consciente de lo que está mal. Y volvemos otra vez, por eso es importante el coaching. El coaching te va a tratar de llevar a la conciencia, porque una vez las cosas son conscientes, tú las puedes hablar. Mientras estén en automático todo el tiempo, estás guiando el carro de tu vida, pero tu mente está en otro lado, no estás pendiente a tu vida, estás hablando en sentido figurado. Sí, ¿no? Exacto, correcto. Pues entonces no vas a poder arreglar la situación. Tremendo. No, esa comparación está tremendo, así que yo te invito a que bajes y busques el podcast Vive tu sueño, tu miedo, Eli Santiago, que va a hacer mucha bendición para tu vida. Exacto. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer y llevamos meses. Van a ser dos episodios. Va a salir un episodio el lunes y otro viernes. Tremendo. Vamos a tratar de hacerlo más corto. Porque como Joel aquí sabrá, la edición, sí, toma tiempo. Toma tiempo. El proceso de un podcast como lo estoy haciendo, o sea, si vamos a hacer un podcast donde yo voy a hablar, aquí me pasó lo que me pasó el día. Sí, pasó el día. Es más fácil, correcto. Exacto, sí. Es algo porque, claro, todo tiene su tiempo. Hay personas que hacen podcasts de distintas cosas y hablan. Pero la preparación es diferente. Es como nosotros tenemos pues, hacemos música, mensajes, programación, hay tiempo de reír, tiempo de esto. Y hay gente pues pero hay gente que se enfoca pues, en unas áreas que, es más que te ayuda. Es más relax. Y entonces, ¿qué sucede? Hacer un tipo de podcast como ese es el reto. Por eso es que yo tuve que también hacer una pausa y decir, tengo que tener un balance.
y tengo que tener la estrategia, y eso también es otra lección de éxito. Tú tienes que a veces en tu vida hacer un pare y decir, "Oh, espérate, tengo que formar otra estrategia", porque entonces, en ese caso, había un desbalance en mi vida, y yo dije, no, tengo que mantener este balance. Exacto, Entonces, correcto. tú analizas otra vez y dices, ok, ¿qué estrategia puedo seguir para que entonces poder seguir teniendo un balance en mi vida y demás? Y lo retante de eso, por eso es que yo tengo que estar todo el tiempo informándome, porque yo no puedo ir, o sea, cuando estamos hablando de estos temas o de éxito, lo que sea, pues no puedo darle cualquier cosa, simplemente así, sino tengo que hacer mi investigación, tengo que estar seguro. Sí, cuidadoso con lo que vas a compartir, porque Correcto. estás enfocado en ayudarlo, así que eso es algo que es muy bueno, porque estamos buscando gente que sea serio con lo que está trabajando, que sea una persona responsable con lo que estamos llevando, porque como estábamos hablando anteriormente, donde quiera tú puedes conseguir información, pero qué tan responsable la persona está llevando esa información, qué tan cuidadoso, ¿verdad? Está llevando esa información, y lo que estás haciendo y lo que quieres hacer con la ansiedad. Creo que es algo que mucha gente necesita escuchar, y yo digo, comparte este video, comparte este podcast, comparte esta información, ¿verdad? Para la gente que está buscando, que está pasando por ansiedad, hasta uno mismo quizás está pasando por una ansiedad y no lo sabe. Quizás está pasando, piensa que es un estrés, y quizás estás a punto de entrar en una ansiedad o algo y no lo sabes, que también te puede ayudar. Correcto, correcto. Sí, no, eso que acabas de decir, bien, bien importante. No lo sabemos precisamente porque por eso mismo que estamos hablando, volvemos otra vez en estar en automático. Estar automático, pues nadie nos enseñó a conocernos a nosotros mismos. Exacto. A sentar, reflexionar. Mirar, por qué yo hago lo que hago, por qué yo me comporto como me comporto, qué yo estoy creyendo interiormente que me hace comportarme. Los jóvenes hoy en día también han cambiado también su forma de como cuando los criamos nosotros, que tú tenías una estructura o que seguías quizás un patrón de un adulto, más o menos, pero ahora tú entras en YouTube o algo así y tú ves mucha gente o muchachos haciendo cuantas cosas, que ya los jóvenes ahora se distraen en ese comportamiento que a los padres le pueden causar ansiedad. Exacto. Los padres dicen, no, pero ¿por qué te comportas así? ¿Por qué haces esto y lo otro? Porque están siguiendo un patrón. Que por eso estas herramientas ayudan mucho a todos, ¿me entiendes? Jóvenes, adultos, niños, padres. Todo. Sí, nosotros que tenemos hijos, ¿verdad? Yo tengo tenemos adolescentes ya, ¿no? 13 años, mi hijo, y es retante cómo nosotros podemos, yo todo el tiempo trato de protegerlo, ¿verdad? Y tengo mis protecciones en el teléfono, trato muchas de estas redes necesitan tener como las advertencias esas que se ponían en el cigarrillo. Advertencia que esto puede causar, yo creo que va a llegar el momento que las redes tienen que entrar en advertencia, menores de 17 años puede sufrir, ¿verdad? Lo decimos así. Coming soon. Pero es algo que si no sabes controlar, muchos adultos tienen problemas con eso. Porque la psiquis te la afecta, esto de la comparación te la afecta. Aunque tú digas, tú puedes decir, como estamos hablando ahorita, puedes decir, no, esto no es real, pero muy adentro de ti, ese es la situación. Ese es el problema. Tremendo. Bueno, ¿verdad? Estamos contentos que esté Eli Santiago aquí con nosotros aquí en DJ Cristiano. ¿Verdad? Hablando sobre su podcast Vive tus sueños, no tus miedos. Yo invito a toda la gente, ¿verdad?, que busque ese podcast, porque lo que viene coming soon va a ser de bendición para su vida. ¿Cuándo es entonces que comienza ese proyecto? Estamos planificando ya al final de noviembre. Estamos final de noviembre, es como 2 semanas. Sí, 2 semanas. Pero sí, a la última semana básicamente de noviembre, y empezamos entonces, ya estamos haciendo el preparativo para arrancar. Tremendo. Entonces, con esos 2 episodios, y vamos a tratar de hacerlo más corto, obviamente, para poder hacer esos 2 episodios que salgan todos los lunes y todos los viernes, para que las personas sepan cuándo va a salir y que no haya problema con eso. Tremendo. Así que invitamos a más gente que busque ese podcast
de Eli Santiago, Vive tu sueño, no tus miedos. Y esté pendiente a lo que está saliendo los lunes y viernes. Coming Soon va a estar saliendo, así que eso es muy bueno porque eso es así. El lunes como el comienzo de la semana, exacto, que es medio pesadito. Y el viernes pues ya tú sabes que uno quiere el fin de semana, que pasa bastante rápido y mucha gente, ¿verdad? Exacto. Eso, así que es muy bueno, que me alegro del podcast, me alegro que esté viviendo tu sueño y no tus miedos. Exacto, eso es lo que yo digo también, porque cuando yo estoy haciendo esto, yo estoy viviendo mi sueño. O sea, no, tu sueño no tiene que ser algo inalcanzable que tú digas, wow, nunca voy a lograr. Empieza a vivir, cada vez que tú vives algo que te apasiona y esa pasión la puedes poner al servicio de otro, que básicamente te pones a pensar, la definición de propósito es pasión puesta al servicio de los demás. Tú dones pasión, lo pones al servicio de los demás, eso es básicamente tu propósito. Mientras sea pasión, porque la gente dice, no, busca tu pasión, busca tu pasión. Si no estás sirviendo a otro, no es propósito, es tu pasión. Exacto. Me puede apasionar la carpintería, por ejemplo, ¿no? Y soy bueno y diestro. Pero hasta que yo no haga ese servicio, tal vez use ese servicio de carpintería para ir a una casa de necesidad y hacerle un trabajo, ¿verdad? Ya ahí se convierte en propósito, porque estoy afectando a otra vida. Exacto. O yo enseño a unas personas que de bajos recursos, por ejemplo, a cómo trabajar la carpintería, o doy cursos, o abro un YouTube y empiezo a enseñar a la gente a cómo hacer cosas. Pues entonces ve todos esos canales, entonces se convierten en un propósito. Entonces Dios nos dio talento de distintas maneras, de distintos dones, para algo, ¿verdad? Y si Dios te dio la capacidad, por ejemplo, para aprender y sabes mucha Biblia, es tu pasión y te comes la Biblia, está bien. Pero cuando empiezas a dar estudios a los demás, cuando empiezas a enseñar a los demás, entonces se convierte en un propósito. Un propósito. Muy importante. Pues queremos darle las gracias a Eli Santiago, que estuvo con nosotros, ¿verdad? En DJ Cristiano. Invitamos a que baje el app totalmente gratis, DJ Cristiano, en cualquiera de las plataformas digitales, o sea, Apple o Google. La pueden bajar ahí totalmente gratis. Mucha música y además estos temas y esta información que son, yo sé que son de bendición a muchas personas. Amén. Y queremos darle las gracias a todos los que comparten este video y que buscan, yo sé que busquen el podcast de Eli Santiago, Vive tu sueño, no tus miedos, así como dijo en Google, lo pueden buscar y aquí también están viendo las imágenes, ¿verdad? Del podcast de Eli Santiago. En esa misma foto ahí pueden conseguir y buscarlo. Bueno, Eli, para cerrar, queremos unas palabritas ahí a nuestra gente que tienes por ahí. Bueno, es que yo les deseo que sigan esa búsqueda, sigan creyendo, ¿verdad? Teniendo fe. Y yo, como siempre digo, la fe sin obra es muerta, la fe sin trabajo es muerta. O sea que no tan solo cree, acciona, busca, mantente en esa búsqueda de crecimiento. Lo más importante, yo creo que a lo último, Dios nos diseñó para crecer. ¿Verdad? Es como un árbol que Dios tiene la instrucción en los genes, en el ADN de crecer. Y yo creo que parte de la felicidad, o sea, de nosotros ser felices como seres humanos, es cuando tenemos ese continuo crecimiento, nos sentimos efectivos, nos sentimos que estamos aportando. Esa es la felicidad. Cuando tú te estancas y no creces, no eres feliz. Porque Dios te diseñó con ese propósito. Tienes un diseño. Y estamos diseñados para crecer como los árboles, como toda la naturaleza. Y mi consejo es ese. Mantente creciendo. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Y vive tu sueño o tu miedo. Tremendo. Pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Que están aquí compartiendo con nosotros y están ahí siempre. Y también gracias a Eli Santiago por estar aquí con nosotros. Así que busquen Vive tu sueño, no tus miedos, el podcast. Así que no se olviden, Eli Santiago, Vive tu sueño, no tus miedos. Y gracias a ti por tenerme. Y siempre cuando conversamos, ¿verdad? Que no es la primera vez que tenemos un programa así, que antes teníamos programas. Hemos hecho varios programas. Exacto. Y siempre profundizamos y seguimos hablando y es una bendición. Así que muchas gracias, mi gente. Así como siempre digo, deseándote una noche, un día de bendición y gozo, porque Dios te bendice, tú te gozas. Yo soy Santiago de DJ Cristiano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y me salvaste